Bien, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Damos gracias al Señor una vez más porque nos podemos reunir en este lugar para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Dando siempre las gracias por todo lo que Él nos permite vivir, por las experiencias que hemos tenido, por su misericordia, por su amor, por su bondad, por lo grande de su amor para con nosotros. Estamos en este lugar con el único deseo de proclamar el nombre de nuestro Señor, llevarlo en alto, para alabar siempre y bendecir su nombre por su gran misericordia, por su gran amor, por su gran bondad, porque es paciente, porque tiene piedad de nosotros, porque hace con nosotros conforme a sus gratas misericordias, y eso lo agradecemos y estamos tan contentos de ello que venimos a este lugar no por necesidad de pedirle una ofrenda, no por necesidad de quitarle sus enseres ni nada de ello. No nos interesa eso. Quiero aclararlo porque hay gente que piensa que queremos abrir las iglesias para llenarnos los bolsillos con dinero. Y no es eso. Esta es una iglesia sencilla y que lo único que desea es seguir reuniéndose para aprender de la palabra del Señor, para guiarnos en este camino en medio de una sociedad tan compleja que ha perdido la esperanza en un Dios poderoso, que ha perdido la esperanza en los íconos sociales que existían en nuestro país, en las fuerzas armadas, en carabineros, en todo ha perdido su confianza y su fe, incluyendo la fe en Dios y en las personas que mal usaron la fe para enriquecerse en algunos casos. Nosotros queremos aclarar, dicho sea de paso, que no nos interesa aquello. No queremos sus bienes, no queremos su dinero. Queremos que usted se acerque a Dios, que usted busque a Dios en espíritu y en verdad. Nadie sabe cuánto tiempo tenemos. Hay gente muy joven que ha muerto, fugazmente. Hay gente muy joven que ha terminado sus días, no solo por esta pandemia, sino por otras tantas enfermedades. Sin embargo, en el Señor tenemos la confianza que sea hoy o sea mañana, estamos en su presencia. Que Dios les bendiga, sean bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos amados hermanos, los que están allí conectándose, avísenle a sus hermanos, a sus amigos, si está en su hogar, si viene llegando del trabajo, tal vez se reúne en la mesa junto a toda su familia. Que Dios le bendiga, que Dios guarde su familia, ponga atención y disfrute junto a nosotros de esta alabanza y por sobre todas las cosas de lo que buscamos plenamente, aquello que las personas no entienden, que se llama la presencia del Espíritu Santo, esa que nos regocija, que a pesar de tener dificultades, a pesar de tener inquietudes, nos llena el corazón y nos lleva a su presencia, trae paz a nuestra vida, trae consuelo a nuestra vida. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde y sigamos adelante en este servicio. Y vamos a orar al Señor, primero que nada por todas las necesidades, por aquellos que se siguen conectando, por los que están en las listas de petición, de oración, en las distintas iglesias. Así que oramos al Señor. Padre eterno, infinito en amor, en misericordia, le damos la honra, la gloria y toda la alabanza a usted, porque se lo merece. Porque para siempre es su bondad, para siempre es su misericordia. Señor, oramos por las necesidades de tus hijos, de las distintas necesidades, las presentamos desde ya para que no sean una carga dentro de este servicio, sino que usted lleve toda carga, toda angustia, toda enfermedad, toda necesidad, Señor. Gracias te damos porque en medio de estos tiempos difíciles usted ha provisto para su pueblo. Usted ha brindado, Señor, de todo, Señor, y en abundancia. Hemos sido bendecidos en medio de tiempos difíciles y le damos las gracias porque hace un tiempo, Señor, atrás, tal vez 1 año, 2 años, 3 años, Señor, usted nos mandó, Señor, a orar por estas pandemias. Usted nos envió, Señor, a clamar, nos envió a ungirnos, a ungir nuestros hogares, a ungir a nuestras familias. Yo le ruego, Señor, que su misericordia siga con cada uno de nosotros, Señor. Si hay alguno enfermo con dificultad, usted desde ya, Señor, vaya trayendo sanidad y vida, Señor. Le pedimos que usted esté con nosotros en este servicio y nos fortalezca, nos bendiga en todo momento. Se lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro bendito y gran Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
Que Dios les bendiga. Vamos a cantar al Señor una alabanza. Número 37 en las carpetas. Número 37. Desciende. Puedo explicar lo que sintieron unos hombres tiempo atrás. ¿Cómo puedo explicar lo que sintieron cuando se dieron cuenta que hablaban en lenguas, y la promesa de Jesús se había cumplido y el Espíritu Santo había descendido y estaría con nosotros hasta el fin. Hoy está aquí, hoy está aquí. Desciende, desciende como lenguas de fuego, como carbón ardiente, como Isaías, unge mis labios para decirle a la gente que tú estás presente. Desciende, desciende como lengua de fuego, como carbón ardiente. Hoy puedo saber
presente. Desciende, desciende, como lenguas de fuego, como carbón ardiente. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, que Dios les bendiga. Entonces, hermosa alabanza desciende como lenguas de fuego. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo un devocional. Vamos a leer el Salmo 42. Salmo 42. Vamos a leerlo completo porque son solo 11 versículos. Mi alma tiene sed de Dios. Amén. Dice así el devocional de hoy. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y las conduje hasta la casa de mi Dios. Entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta, porque te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Que Dios les bendiga. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tal vez muchos en sus hogares, en el hospital, en su trabajo, este último tiempo han estado abatidos en su corazón, en su vida. Pero esperemos en Dios, porque aún debemos alabarle. Siempre. Él es nuestra salvación. Él es nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Un mensaje de mucho ánimo para aquellos que estén pasando dificultades, necesidades, angustias, dolores, catástrofe. Amén. El otro día había una palabra donde decía aún que no haya leche, que no haya pan, que no haya nada. Qué difícil cuando Dios prueba de esa manera. Sin embargo, en más de alguna ocasión usted ha sido probado en estas circunstancias. Y Dios ha tenido misericordia. Que Dios nos bendiga. Vamos a estar orando
por lo que será la palabra del Señor. Amén. Pongámonos de pie para poder orar. Soberano Dios, infinito en amor y en misericordia, te damos la honra, la gloria y la alabanza a usted, porque se lo merece, porque es un Dios santo y poderoso, porque para siempre son sus misericordias. Estamos ante su presencia con el único anhelo, Señor, de presentarnos ante usted con humildad en nuestro corazón para recibir de su misericordia, de su amor, de su bondad, de su paciencia, Señor. Gracias también le damos porque hemos recibido en gran medida, Señor, ese amor, la fortaleza para enfrentar este más de años, Señor, con dificultades y crisis, Señor. Estoy ante usted en esta hora junto a nuestros hermanos con el único propósito de rogar que siga teniendo misericordia de cada uno de nosotros y que por su palabra seamos instruidos y seamos guiados, Señor, no por cuestiones nuestras, Señor, por su palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Amén. Cantemos una alabanza más antes de la palabra. Estamos, la mandolina lista. Número 43 en las carpetas. Número 43. Merecedor de alabanzas. Si menor. Que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje al morir en la cruz, merecedor de alabanza. Siglos a Jesús. Y el día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no lo pueden pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque digan que yo estoy loco. Y el día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no lo pueden pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque digan que yo estoy loco. De alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo
siglos a Jesús. Y el día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no lo pueden pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque digan que yo estoy loco. Y el día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no lo pueden pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque digan que yo estoy loco. Amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga. Como ya hemos orado por la palabra del Señor, vamos a estar buscando entonces la palabra del Señor en el libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Amén. Que Dios nos bendiga. Si lo hemos encontrado, le damos lectura. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar otro momentito al Señor para pedir luz sobre esta palabra. Amén. Padre Santo, hemos leído este versículo, que es el comienzo de un capítulo de uno de los textos más importantes de esta escritura, Señor, para nuestros tiempos, sin dejar, Señor, de lado la profundidad y la gran riqueza que ha tenido por siempre tu palabra, tus sagradas escrituras, Señor, y la observación de ella. Pero para nuestro tiempo, donde muchos hablan, Señor, de los apóstoles y de este Nuevo Testamento, Señor, este versículo, este texto, este capítulo, Señor, es de enorme profundidad. Y quisiera tener la capacidad de transmitir a todos los que escuchan, Señor, el valor que tiene este capítulo, estas palabras, Señor, para cada uno de nosotros, esperando, Señor, que sea develado de la mejor forma posible y salga de nuestros ojos, Señor, esta incapacidad de ver su palabra como corresponde, Señor. Sin velos, Señor, y poder observar sus escrituras, Señor, desde su profundidad, desde su origen. Le ruego que coloque en nosotros la capacidad receptiva, abra nuestro corazón, abra nuestras mentes, nuestros sentidos, para comprender de la mejor forma posible su palabra. Se lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Nuestras Biblias, la Reina Valera
capítulo 3 de la primera de Juan, hijos de Dios. Y habla en su primer versículo del amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y hay un punto y una coma que señala algo muy importante. Por esto el mundo no nos conoce. Hay que despejar esto. Por esto el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a Él. Que Dios nos bendiga. Vamos a leer el capítulo en general para poder entenderlo y poder darle sustento a la exhortación. Amén. Dice, amados, verso 2. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Qué interesante esta combinación del mensaje. Amén. Amados, ahora somos hijos de Dios. Se establece, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué querrá decir el escritor con esto? Sigamos leyendo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Está hablando del futuro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en nuestro Señor, en nuestro Mesías, se purifica a sí mismo, dando a entender que esto está relacionado con la fe. La esperanza en este Mesías, que no conocemos, porque usted y yo solo confiamos por fe en este Mesías, dice que y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Que Dios nos bendiga. Este versículo es clave, porque despeja algo muy interesante que establece la mirada que tenían los apóstoles sobre la palabra del Señor. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este versículo en todo el Nuevo Testamento es clave porque describe ¿qué es el pecado finalmente? Porque nosotros hablamos a veces sobre el pecado y las faltas que hay a nuestro alrededor, o sobre faltas que nosotros tenemos, pero que no necesariamente son pecados. Entonces no tenemos claridad de lo que es el pecado, ¿cierto? Entonces cuando nosotros nos preguntan qué es pecado, solo consideramos algunas cosas malas, a nuestro parecer, que debieran ser pecados. Si no tenemos clara la definición del pecado, entonces no sabemos en qué estamos pecando. Y frente a eso, Dios tomará de nosotros en algún momento la consulta y nos dirá, oye, tenías todo a tu alrededor para que te informaras y no lo hiciste. Amén. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Qué ley? ¿A qué ley se refería Juan? Pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Qué es la ley? ¿A quién estaría citando el apóstol Juan? ¿Estará citando a Pablo? No. No citan los evangelios a ningún apóstol. Los evangelios citan al único texto que existía, que era el Antiguo Testamento conocido por nosotros y desde su origen la Torá, que eran los escritos de Moisés y los profetas. Cuando hablamos de este término, hablamos de instrucciones. Eso es Torá, instrucción.
¿Cierto? Hay una definición profunda de ello. Y cuando hablamos de este concepto, hemos malinterpretado el concepto de ley que aparece en el libro de Gálatas, cuando Pablo señala a los Gálatas que han caído de la gracia por estar en la ley. Porque no está hablando del mismo concepto, está hablando de dos cosas que son distintas. Lo hemos aclarado en algunas predicaciones anteriores, yo le invito, están todas en nuestro canal de YouTube, están en la página web de la iglesia, en el Facebook de la iglesia, están todas las predicaciones allí. Y hay un texto o una de las predicaciones donde se aclara y se especifica qué es la ley. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que pasó con los Gálatas? Bueno, no es esa la ley. Si nosotros vamos al texto de Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, verso 5, dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. Eso es la Torá. Como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, o sea, en el mundo, en la cual entráis para tomar posesión de ellas. Donde vamos, o donde iba el pueblo de Israel, los hebreos, Dios les había dado estatutos y decretos. Amén. Los apóstoles hablan de estos estatutos y de estos decretos. No hay otros. Jesús, Yeshua, nuestro Mesías, Él habla de estos estatutos y de lo que está hablando Moisés. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó. ¿A quién mandó nuestro Padre con los estatutos para entregárnoslo a nosotros? ¿No fue a Moisés? Y él estuvo una cantidad de tiempo recibiendo esta palabra de parte del Señor. Mire, ¿para qué? Para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Mire el verso 6 lo que dice: guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Amén. Que Dios nos bendiga. Guardadlos. Esto es súper sencillo. Guardadlos. Eso significa cumplirlos. Guardar. ¿Qué es lo que usted guarda? Algo que es preciado. Usted lo que aprecia no lo deja tirado. Nuestros hijos son algo preciado. Y lo guardamos, lo protegemos, lo atesoramos, lo abrazamos, lo amamos. Nuestras cosas son queridas por nosotros. Lo que tiene valor lo guardamos. Y lo que está diciendo Moisés: guardadlos pues y ponedlos por obra. O sea, si yo guardo este aparato solo porque es bonito o porque es negro, en fin, y brilla un poco, no tiene sentido. El sentido es que yo lo pueda encender y lo pueda utilizar. Lo podré utilizar de buena manera o de mala forma. Pero lo que está enseñando es que podamos guardar estos mandamientos, estos estatutos y decretos, ponerlos por obra. Mire lo que dice a continuación: porque esta es vuestra sabiduría. Amén. Y vuestra inteligencia. Que Dios nos bendiga. Volvemos a leer: porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Ante quién? Ante los ojos de los pueblos. Aleluya. Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Que Dios nos bendiga. Volvemos a Juan. Esto es lo que hacían los apóstoles. Iban al origen.
Entonces Juan dice lo siguiente. Y sabéis, dice verso 4 de nuevo, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Leámoslo entonces como dice Juan. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Qué dice Juan? Nuestras infracciones de la ley, nuestro quebrantamiento de la ley. Amén. A estos estatutos y decretos. Y no hay quebrantamiento de la ley en Él, en Jesús. Amén. Eso está diciendo Juan. Todo aquel que permanece en Él, en nuestro Mesías, no peca, no quebranta la ley. Todo aquel que quebranta la ley no le ha visto. Eso, ni le ha conocido. ¿Cómo pues puedo yo conocer a nuestro Mesías? Solo a través de la fe y el conocimiento de la Torá. Nosotros hemos malinterpretado el texto y hemos recibido una exhortación occidentalizada del texto. Es un tema a discutir y que a los que les apasiona como a mí, sé que a muchos de ustedes les apasiona, cuando nos topamos con alguien que quiere saber o quiere conversar de esto, pueden pasar horas. Porque yo particularmente, no solo por un reconocimiento, sino más bien porque debemos entender que quebrantar la ley es quebrantar estos mandamientos que entregó nuestro Señor, nuestro Padre. Pero no la serie de leyes menores que establecieron algunos por un poder político o religioso, para que nadie tuviera acceso a ello. Esto es lo que quería definir Jesús cuando vino a la tierra. Estaban los fariseos y los saduceos. Y los saduceos no habían tomado mucho en cuenta al Mesías. Pero cuando éste empezó a hacer revuelo ante los políticos romanos, entonces se aliaron con los fariseos para asesinar al Mesías. Tal como habían hecho con el padre de Juan el Bautista, que era el sumo sacerdote. Y que habían asesinado a este para que este no tuviera injerencia en lo que había que desarrollar posteriormente. Entonces, todo aquel que permanece en Él no quebranta la ley. Todo aquel que quebranta la ley no le ha visto ni le ha conocido. Mire lo que dice el verso 7. Hijito, qué cariño. Amén. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el quebrantamiento de la ley es del diablo. O sea, no tiene mayor exhortación esto. Se exhorta a sí misma. Amén. Leo de nuevo. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el quebrantamiento de la ley es del diablo. Estoy leyendo como explicó Juan que era. Al pecado le dice quebrantamiento de la ley o infracción de la ley. Dice, porque el diablo quebranta la ley desde el principio. Mire, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo quebrantaría la ley el diablo? Nos engañó, nos mintió. Ha utilizado las más increíbles argucias para engañarnos. Nos entregó solamente la parte de un texto cuando debiéramos haberlo tenido todo. Amén.
Dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, no practica el quebrantamiento de la ley. Porque la simiente de Dios permanece en él. Cuando habla de simiente, está hablando de origen. Está hablando de su ADN, de su sangre. Amén. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Veíamos hace muy poco el texto que estaba desde el principio. Amén. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede infringir la ley porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. No, y aquí hace alusión, mira, esto es maravilloso porque la palabra devela por sí sola cómo funcionaban los apóstoles. Dice, ¿a quién cita el apóstol aquí? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Cuando habla de Caín, ¿a quién está acudiendo? ¿En dónde aparece esto? En el inicio, en la Torá, en Génesis. Amén. Entonces, ¿a quién consulta el apóstol para enseñarnos? Al inicio, al origen. Dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Antes de la ley se establecían los hechos por justicia. Se habla de Abraham como un hombre justo, que antes que se estableciera esta ley ya cumplía los mandamientos. Así lo dice la Escritura en Génesis. Entonces, vemos que el hombre justo puede considerar lo que ya está descrito por el Dios Todopoderoso y transformarse en un hombre correcto sin quebrantar las Sagradas Escrituras, sin quebrantar la ley. Amén. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Amén. En que amamos a los hermanos. Usted ama a su hermano, ¿cierto? ¿Qué dijo Jesucristo? Jesucristo estableció un vínculo y establece lo que se ha malinterpretado y se dice, no, el Señor solo nos entregó 2 mandamientos y eso era suficiente. Analicemos eso. Nuestro Señor Jesús, nuestro Mesías, en una ocasión consulta cuál es el primer mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Y a tu prójimo? En esos 2 mandamientos está contenida la ley. Pues bien, si hablamos de esta ley, de estos 10 mandamientos, nos vamos a encontrar que si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, no voy a levantar falsas imágenes, que es uno de los mandamientos. Amén. Que si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, yo no voy a engañar a mi prójimo. Amén. Que si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, yo no voy a levantar falso testimonio en contra de él. Que si yo amo a mis padres y los honro, y amo a mi prójimo, no deshonraré a mis padres, que es el primer mandamiento con promesa. Dice,
honra a tu padre y a tu madre y serás bendecido, ¿no? Serás, para que te vaya bien y seas de larga vida. Amén. Que Dios nos bendiga. Entonces, ahí está el amor contenido. En estos 10 mandamientos está contenido el amor. Por eso es que el Señor, nuestro Mesías, lo que hace es decirnos, ahí está la clave. No hay otros rituales mayores que este, que el amor, que el cumplir con esta palabra. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Amén. Perdón, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Perdón, era el 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, porque la paga, dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. ¿Dónde sale eso? En el libro de Romanos. Romanos parece, ¿no? Busquémoslo. Romanos 6 parece 23. Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios nos bendiga. Bien. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida, o sea, si yo no amo a mi hermano, me constituyo quebranto el mandamiento no matar. Amén. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, nuestro Señor. Amén. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Qué fuerte este versículo. Amén. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El Señor, nuestro Mesías, cuando estuvo en la tierra, increpó a los fariseos y les dijo, ustedes asolan las casas de las viudas, pero no las ayudan, dando a entender que asolar la casa de la viuda era irrumpir allí y pecar. Hablan de los huérfanos, pero no los ayudan. Han cambiado este versículo o este mandamiento por decir que los recuerdan, pero no han hecho nada por ello. Habían perdido el principio que tenía el día de reposo. Porque el día de reposo, malentendido, es como no trabajar simplemente, y no tenía que ver solo con eso. El día de reposo no es solo el sábado, está relacionado con el día viernes, donde tú preparas tu día de reposo, donde los israelitas cuando iban al mercado para comprar o abastecerse, estaba la viuda y el huérfano, y el anciano, si es que había un anciano con necesidad, con una canastita o una bolsa, y cuando tú ibas, Dios tenía que tocar en tu corazón. ¿Quién es ese? ¿Acaso no existía el Espíritu Santo antes del Señor Jesús? Siempre existió el Ruá. Y tenía que tocar en tu corazón y traer para esa viuda y para ese huérfano. Y así, como Dios tocaba a cada corazón, se cubría no solo el día de reposo de ese huérfano y de esa viuda, sino que la semana completa hasta el próximo viernes. Pero de eso se habían olvidado los sacerdotes. ¿Se dan cuenta que cuando volvemos al origen nos damos cuenta que lo que nos está pidiendo el Señor es que nos amemos de verdad? Y no esta fachada de amor que no tiene nada de amor. Que Dios nos bendiga. Hay un amigo que tengo que no es creyente, pero dice,
Y siempre me ha dicho, ¿sabes qué? Lo que falta es que la gente que tiene fe haga viva esa fe, la haga carne. Que la transmita a otros. No solo que balbuceen. Hoy hablaba con una persona, me decía, pastor, necesito que usted me dé su opinión. Y me ponía un video sobre la vacuna. Y cómo muchos se niegan a la vacuna, cómo levantan postulados sobre la vacuna, sobre estos tiempos que estamos viviendo, si bien son complejos, están cumpliéndose muchas cosas que están establecidas en la Escritura, pero también faltan muchas que se cumplan. Entonces yo le decía, a mí no me preocupa la vacuna, me preocupa esta cortina de humo que hay con la vacuna y con todo esto que están transmitiendo, porque han perdido el objetivo es que volvamos al origen. ¿De cuánta gente te has preocupado en esta pandemia? ¿De cuánta necesidad? ¿Cuánta gente necesita de ti? ¿Has escuchado o has puesto oído al Espíritu de Dios cuando te ha tocado el corazón y te ha enviado a algún lugar o ha hecho un contacto contigo para que se genere bendición en otros lugares? Que Dios nos bendiga. Yo no les cuestiono a ustedes, sino más bien hago esta pregunta a modo de reflexión. Porque cuando vamos a la palabra de Dios y vemos que si no amamos, entonces no hemos conocido a Dios. Dice, en esto hemos conocido el amor, el que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él, hijitos míos, perdón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Perdón, ahí está bien de hecho. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. El otro día hablaba con un hermano y hablaba de sus necesidades cuando pequeño. Y eso me hacía reflexionar, porque nosotros como iglesia, en muchas ocasiones, no hemos mirado hacia el lado, a nuestra propia familia. Y nos hemos olvidado de este amor fraterno. Claro, ya lo tenemos superado, tal vez ese dolor de niñez lo hemos superado, o tal vez no. Pero hemos fallado en eso. Los más pequeños no son culpables, pero los adultos, solo estoy obligado a proveer para mi hijo y preocuparme solo de mi hijo. Si alrededor hay 2 o 3, que Dios nos bendiga. Es fuerte esto. La confrontación de la palabra a nuestro espíritu es fuerte. Si yo amo a mi prójimo, hay tantos pecados que tengo alrededor si yo no lo amo. O sea, si yo digo amar, dice aquí, no ames de palabra. Porque a veces, claro, hay cosas que hacemos, otras que no. Entonces, estas nos bendicen y las otras nos condenan. Entonces, hay un escritor que escribió hace como 100 años, casi, de origen chino, se llama Watchman Nee. Escribió, en la realidad él no escribía libros, escribía sus sermones nomás. Y hoy día hay libros de ellos. Y él hablaba un día, yo estaba leyendo uno de sus libros, decía, la delgada línea que existe es la oración y la respuesta de esta oración.
Porque el honor que debemos darle a Dios, al Todopoderoso, por la obra rendida, normalmente nuestro ego nos juega una mala pasada. Porque cuando Dios nos responde, quisiéramos que todos se enteren, no solamente por darle la honra al Señor, sino porque yo también cooperé en la oración. Y allí se manifiesta nuestro ego, nuestro yo. Entonces, decía, tengamos cuidado con eso. No importa si alguien no se enteró de que Dios había hecho una obra por ti o por tu oración. Da lo mismo eso. Es lo que estableció Jesús cuando sanó a enfermos y le dijo, mira, ándate y no le digas a nadie. Amén. Que Dios nos bendiga. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, volvamos, pues si nosotros o nuestro corazón nos reprende, me equivoqué de nuevo. Verso 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, amén, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amén. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus aleluya. ¿Qué decía Deuteronomio? Que somos considerados sabios. Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, de nuestro Mesías, de Yeshua, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, amén, de nuevo, permanece en Dios. Y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu del Señor no nos dejará tranquilos. Y espero que de aquí en adelante ni a usted ni a mí nos deje tranquilos. Y que cada vez que vamos a tomar una decisión, nos preguntemos, como en este versículo, como en este capítulo, ¿estás de acuerdo, Señor? Amén. Si hay algo que nos hace en el corazón una pequeña molestia, no es de Dios. Porque somos de Dios. Si estamos sin quebrantar su palabra. Amén. Así que les invito a que practiquemos la palabra del Señor, recordando que todo el que comete pecado infringe también la ley, porque la definición del pecado es la infracción de la ley. Que Dios nos bendiga, que Dios nos revista de su gracia. Había un versículo que se me quedaba, quiero revisarlo. Cuando usted y yo cumplimos con la palabra del Señor, ocurre algo muy importante, que lo vamos a leer. Estaba definido en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 26. Amén. Leemos, dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Verso 27. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová. ¿Qué nos dice Juan? Que Dios nos bendiga. Si pudiera nuestro hermano colocar Juan en la última parte de lo que leímos. Primera de Juan 3, en la última parte.
Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Qué dice aquí? Si guardamos los mandamientos, dice, la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. ¿Y qué pasaría si no hacemos eso? Dice, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos, que no habéis conocido. Que Dios nos bendiga. Entonces, ¿para qué nos sirve definir el pecado? Para saber que si cumplimos con la palabra, amén, somos bendecidos. Y si quebrantamos la palabra, o sea, si infringimos la ley o quebrantamos la palabra, entonces somos malditos. Hay maldición. Entonces, para eso es lo que quería el Señor Jesús, que definiéramos qué es lo que era bendición y qué es lo que era maldición. ¿Por qué había que servir? Entonces, cuando este mensaje así de sencillo llega a Galacia, a Efesios, a Ponto, a Frigia también, y a todo el sector donde hoy día se conoce como Turquía, donde estaban diseminadas las 10 tribus de Israel, y les dice este mensaje, esas 10 tribus entienden que tienen perdón en Jesucristo. Y se vuelven al Mesías. Y en Éfeso se convierten 100.000. Esos eran los gentiles a los cuales llamaba los fariseos, que no eran de la tribu de Judá, sino que de Israel, que estaban perdidos y que comprendieron que en el Mesías y en el cumplimiento de su palabra también tenían derecho. Nosotros somos el otro rebaño, que también oiremos su voz. Aleluya. Y le seguiremos. Amén. Que Dios nos bendiga. Pongámonos de pie hasta aquí. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Solo tú, Señor, tienes poder. Oh, santo, santo, santo eres, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias porque en su palabra, Señor, está la respuesta. Simplemente amar su palabra, seguir sus normas, Señor. Harán de los hombres mejores personas, Señor. Señor, te ruego que su palabra caiga como una gran semilla y buena semilla en cada uno de los corazones de aquellos que escuchan hoy este mensaje. Gracias, Padre. Gracias te damos en esta hora y te ruego su infinita bendición sobre cada uno de sus hijos que están presentes y aquellos que están, Señor, escuchando desde su hogar, desde el hospital, desde donde puedan, Señor. Gracias te damos y te rogamos tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar al Señor. Amén. Mientras tanto puede enviar sus peticiones de oración. Recuerde que vamos a estar orando por ellas. Número 128 en las carpetas. Número 128. No sé por qué. Mi menor. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué. En mí tú te fijaste. Pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón
está agradecido. Mi corazón está a ti rendido. Contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Estás, Señor, conmigo todo el día, y en ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Me has librado de la muerte. Me has dado nueva vida. Me sacaste mi tristeza. Me ceñiste de alegría. Hoy
cualquier cosa. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a estar orando por las peticiones y las enfermedades. Vamos a orar por Esmirta Rebolledo, por Manuel Saldías, por Mireya Rebolledo, por Paola Leal y Lorenzo, por Patricia Montes y su familia, por Emilio Benavides, por Alejandro Cornejo, por salud y proyectos, por Gabriel Cornejo, por salud y para que Dios obre en su vida. Oración por Germán Guerra, por su vida y su familia, para que Dios obre en amor en sus vidas. Oración por Carolina, Francisco y por su bebé, que está en gestación. Oración por bebé en gestación que viene con problemas de salud. El Señor es poderoso para hacer milagros. Oración por Paulina Montes y Benjamín Mena. Oración por Carlos Montes y familia. Oración por Simón Montes y familia. Oración por Prosperina Castro, por enfermedad en sus pulmones, para que Dios le fortalezca también. Oración por nuestros hermanos en el extranjero, por nuestros ancianos y por la iglesia a lo largo de nuestro país. Amén. Que Dios les bendiga. Oramos también por mi colega Yasnelia, su esposo está hospitalizado, no sé si ya habrá salido de allí, pero ha estado bastante enfermo ella y él, así que vamos a estar orando por ellos. Por Sergio. Por la hermana Claudia, amén, Vilches. Vamos a estar orando por ella, va a ser operada el día de mañana. Amén. Sí, por nuestro pastor Santibáñez. Amén. Oramos. ¿Eh? Por el marido de Vania Scuti también vamos a estar orando. Amén. Que Dios nos bendiga. La oración por mi mamá. Amén. Para que Dios también fortalezca su salud. Ore, pastor, nomás. Sí. Vamos a escuchar a nuestro obispo que va a estar orando por los enfermos. Sí, démosle nomás. Señor Dios Todopoderoso, a ti sea dada toda honra, toda gloria. Gracias por tu inmenso amor. Ahora, Dios mío, te presentamos cada una de las peticiones mencionadas, más aquellas, Señor, que no han podido hacerlas llegar. Señor, aquellas que están pendientes. Yo te ruego, Padre amado, que aquellos, Señor, que están enfermos, sea la virtud de tu sangre bendita la que les cure de toda enfermedad. Señor, te suplico también por las peticiones de otras naturalezas, ya sea por trabajo, por un hogar, o porque hay problemas en la familia. Tú seas solucionando cada problema, allanando cada dificultad. Señor, te presentamos cada petición de esta iglesia, de las iglesias de regiones o a lo largo de nuestro país, como todos aquellos que están en el extranjero. Anda, Señor, donde ellos, ayúdales, fortaléceles, Señor, y tómales tú de la mano. Dios mío, confiando en ti, te suplicamos por todas las peticiones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Nos quedamos de pie entonces para pedir la bendición al Señor. Soberano Dios, le damos las gracias porque hemos podido reunirnos nuevamente. Gracias por este tiempo que nos ha permitido poder escudriñar sus sagradas escrituras. Gracias por el tiempo de alabanza y de oración, Señor. Le ruego se vaya junto a cada uno de nosotros y quede guardando este lugar y nos bendiga, Señor.
Bendice a tus hijos que están ahí en la red, que han estado en su hogar, y aquellos que verán esta palabra, este servicio, estas predicaciones, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos vemos. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia, allí me quedaré. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia, allí me quedaré. Que arrecie la tormenta, pero sé que en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. Solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia, allí me quedaré. Aunque arrecie la tormenta, pero sé que en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. Presencia.